La mirada humana de la historia. En 2023, el director Christopher Nolan reunió a un reparto repleto de estrellas para representar la vida y la carrera de una de las personas más controvertidas de la historia moderna, J. Robert Oppenheimer. La escala de la producción estaba a la altura de la magnitud del personaje que retrataba. La escena de la explosión de la prueba Trinity fue tan intensa que los espectadores podrían haberse tapado instintivamente los oídos desde la seguridad de sus asientos. En ese momento, sería difícil no pensar, ¿qué sintió Oppenheimer al ver eso? La respuesta es sorprendentemente sencilla. La explosión devastó la vida de su creador, obligándole a defenderse durante los 20 años siguientes. J. Robert Oppenheimer, un hombre de mente poco convencional, necesitó tiempo para aceptar su singularidad. Callado e introspectivo desde la infancia, experimentó una transformación asombrosa, llegando a expresar sin dificultad sus opiniones impopulares y a cautivar con su intelecto. Por desgracia, incluso los individuos más resistentes pueden quebrarse si se enfrentan a una bomba nuclear, metafóricamente hablando, por supuesto. En el caso de Oppenheimer, las autoridades se apropiaron de su creación y la convirtieron en el arma más peligrosa y despiadada del mundo. A pesar de su brillantez, Oppenheimer no fue un buen padre para su invento, pues regaló su hijo más rebelde, una bomba atómica, a los militares con la esperanza de garantizar la paz. Pero, ¿cómo puede el fuego ser agua cuando su propósito intrínseco es quemar? Si te encuentras buscando respuestas en el complicado mundo de Oppenheimer, acompáñanos en esta aventura al abismo del Hades nuclear, donde te encontrarás con la mirada azul del Prometeo americano. La vida de las variables exclusivas. El destino sonrió al padre de la bomba atómica durante la mayor parte de su vida. Nacido en Estados Unidos el 22 de abril de 1904 en el seno de una familia judeo-alemana de clase alta, el joven Robert tenía todas las posibilidades para triunfar. Su padre, Julius Oppenheimer, era un hombre de gran perseverancia e intelecto con intereses variados en la ciencia y las artes. Sus dos hijos, Robert y Frank, heredaron no solo el exquisito intelecto de su padre, sino también su considerable riqueza. Pero a diferencia de su hermano menor, Robert también adquirió la sensibilidad y el rigor de su artísticamente prolífica madre, ella Oppenheimer. Esta singular mezcla de rasgos contribuyó a su marcado nerviosismo y ambivalencia, que le acompañaron durante toda su vida. Desde muy joven, J. Robert Oppenheimer mostró una notable variedad de intereses, que iban desde los minerales y la navegación hasta la poesía y la pintura. Aunque destacaba en todo lo que intentaba, su dificultad para concentrarse hizo mella en su salud mental hasta que aprendió a controlarla. Su educación fue impresionante. Estudió en la Escuela de Cultura Ética, en Harvard, en Cambridge y en Gotinga, Alemania. Sin embargo, su estancia en Harvard fue poco fructífera, según el propio físico. Socialmente torpe y peculiar en ocasiones, dedicaba todo su tiempo a actividades intelectuales, ignorando las interacciones sociales. Su recién descubierto amor por la física también se enfrentaba a un posible callejón sin salida, ya que no era lo bastante astuto como para realizar experimentos. La presión del aislamiento social y la crisis vocacional le provocaron neurosis y depresión, como señalaron sus pocos amigos. Pero como era de esperar de un genio, el interés de Oppenheimer por la psicología le hizo ser muy reflexivo. Su criterio se desarrolló gracias a la búsqueda exhaustiva de respuestas en la literatura y los viajes. Aprendió pronto a alternar momentos de actividad desenfrenada con la reclusión en la naturaleza. Este cambio le condujo al fatídico descubrimiento de Los Álamos, en Nuevo México, un lugar que desempeñó un papel crucial en la historia de las guerras y la física. Estudiar con el renombrado físico Max Born en Gotinga en 1926 revitalizó su carrera académica. En Alemania, se sintió fascinado por el floreciente campo de la física cuántica, que más tarde llevaría a su país. En 1927 se licenció en Gotinga y recibió numerosas ofertas de trabajo de universidades estadounidenses. Entre ellas estaba Berkeley, un lugar que Oppenheimer convertiría en el invernadero de la física cuántica. ¿Sabías que Oppenheimer pronunció su primera conferencia sobre formaciones rocosas ante un grupo de geólogos a la edad de 12 años? ¿Cómo salir ileso del comunismo? En 1929, Oppenheimer comenzó su carrera docente en Berkeley, convirtiéndose rápidamente en uno de los profesores más excéntricos de esta universidad. Sus primeras clases eran tan caóticas y complejas como el propio físico, desconcertando a sus perplejos alumnos ante el nuevo tema de la física cuántica.
Pero con el paso del tiempo, fue mejorando su reputación como científico y profesor prolífico, atrayendo a graduados de otras prestigiosas universidades, como Cambridge o Caltech. Robert Oppenheimer era un educador generoso que colaboraba con sus alumnos y reconocía sus aportaciones. Fomentó un ambiente de trabajo en equipo y amor compartido por el descubrimiento, ejemplificado por los chicos Nim Nim, un grupo de alumnos que seguían su moda, sus gustos e incluso el famoso tarareo de su maestro, de ahí el nombre. Sus finanzas también le permitían agasajar a sus colegas y alumnos con buena comida y bebida. En general, ya no era un muchacho tímido y torpe, sino un hombre seguro de sí mismo que aprovechaba su erudición, aunque a veces a costa de la modestia pública. A pesar de que sus colegas reconocían su intelecto, la curiosidad de Robert Oppenheimer le llevaba a participar en múltiples proyectos simultáneamente, siempre que mantuvieran su atención. A finales de los años 20 y principios de los 30, publicó trabajos sobre diversos temas relacionados entre sí con una rapidez asombrosa. Uno de ellos discutía la idea de las estrellas de neutrones, publicado décadas antes de su tiempo. En medio de su éxito académico, Oppenheimer era igual de popular. Durante una aparición pública, conoció al amor de su vida. Jean Tatlock era una prometedora estudiante de psiquiatría, espejo suyo tanto intelectual como emocionalmente. Aunque Jean le introdujo en cuestiones políticas y sociales como miembro del Partido Comunista, él nunca se identificó como comunista. Se interesó por las ideologías comúnmente vinculadas a la izquierda, haciendo donativos a los esfuerzos republicanos en otros países, especialmente durante la Guerra Civil Española. Inicialmente cautivado por los ideales del comunismo soviético, se desilusionó tras escuchar los desgarradores relatos de George Placzek y Viktor Vyskov, compañeros físicos que habían sido testigos del terror y la represión en la Unión Soviética. Cuando la Alemania nazi ocupó Francia en 1940, Oppenheimer fue de los pocos que percibieron la grave amenaza que se cernía sobre la civilización. ¿Cómo no salir ileso del comunismo? A finales de 1939, Jean terminó con Oppenheimer, que poco a poco empezó a salir con otras mujeres. En una fiesta en un jardín de Pasadena, conoció a Kitty Harrison, cuyo tercer marido y pasado comunista no impidieron que se enamorara perdidamente de ella. Excéntrico en el trabajo, era igual de sorprendente en su vida privada. La pareja pronto dio la bienvenida a su primer hijo, Peter. Su vida parecía perfecta hasta el 29 de enero de 1939, cuando los químicos alemanes Fritz Strassmann y Otto Hahn dividieron el núcleo de uranio, lo que solo significaba una cosa: comenzaba la carrera por la bomba atómica. Así que cuando la Alemania nazi atacó a la URSS el 22 de junio de 1941, el reloj empezó a correr. Esa misma semana, las puertas de la habitación 219 de LeConte Hall, sede del primer colisionador atómico de Berkeley, se abrieron para engullir a un joven licenciado, Joseph Weinberg, y su extraordinaria mente. El intelecto y la capacidad excepcional de Weinberg le aseguraron la confianza inquebrantable de Oppenheimer, lo que condujo a su inclusión en el proyecto Manhattan, la ambiciosa misión para desarrollar una bomba atómica. Sin que él lo supiera, Joseph era también un esperanzado comunista, que compartía información secreta con Steve Nelson, conocido de Kitty y miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, que cooperaba con la inteligencia soviética. Aunque la lealtad de Kitty era incuestionable porque cortó sus lazos con el comunismo mucho antes de casarse con Oppenheimer, la presencia de comunistas en su círculo suscitó inquietudes, complicando su acceso al proyecto Manhattan. Durante los 2 años siguientes, reunió a los mejores físicos y trabajó en la bomba atómica en Berkeley y Los Álamos, ciudad diseñada para el proyecto. Mientras tanto, el cuerpo de contrainteligencia investigaba los vínculos comunistas entre los científicos seleccionados por él. El servicio secreto puso parcialmente para entonces en la lista negra a algunos de sus prometedores graduados, como Giovanni Lomanitz, Joseph Weinberg, Max Friedman y David Bohm. A pesar de tener un amigo íntimo, Hakon Chevalier, que se ofreció a divulgar con él información a los soviéticos en secreto, Oppenheimer dio prioridad a la brillantez de sus colegas. En otras palabras, no simpatizaba con los comunistas y era conocido por criticar la creciente compasión estadounidense hacia la URSS. Mientras muchos estadounidenses veían a este país como el único luchador contra el nazismo, Oppenheimer seguía desconfiando de su totalitarismo. Sinceridad perdida entre líneas. Podría decirse que el comunismo frenó el progreso en Los Álamos. Al fin y al cabo, la ciudad combinaba el trabajo científico y el secreto militar.
Hasta 1943, este último obstaculizó el libre intercambio de ideas entre los científicos, impidiendo importantes hitos en el proyecto nuclear por miedo a los espías soviéticos. Oppenheimer y el oficial Leslie Groves, designado para dirigir el proyecto Manhattan, encarnaron esta colisión hasta que se comprometieron y reconocieron mutuamente su autoridad. Groves comprendió la importancia de intercambiar información del proyecto para llegar a la fecha límite, reduciendo al máximo el acceso a la misma. A decir verdad, Oppenheimer descuidaba el secreto, pero sabía que sus opiniones izquierdistas daban a Groves hilos de los que tirar, por lo que rara vez se enfrentaba a él. Los dos hombres se respetaban mutuamente, reconociendo la importancia del otro en el éxito de la operación. Sin embargo, Oppenheimer no podía guardar silencio sobre los asuntos que le preocupaban, lo que en ocasiones jugó en su contra. En agosto de 1943, mencionó a Groves la propuesta de Chevalier de colaborar con los soviéticos, lo que despertó las sospechas del oficial Boris Pash, que vigilaba los puentes de seguridad durante el proyecto Manhattan. Las sospechas de Pash aumentaron aún más cuando Oppenheimer abogó repentinamente por la cooperación con los soviéticos. Como científico, creía en la paz a través de las ideas compartidas y le preocupaba que las armas nucleares pudieran convertirse en un medio de inspirar miedo en el ámbito político y facilitar la carrera armamentística. Según Oppenheimer, compartir conocimientos con la URSS podría mitigar la preocupación de Moscú por utilizar armas nucleares contra ellos, evitando así la carrera armamentística de raíz. La misma opinión la compartía Niels Bohr, físico danés galardonado que visitaba con frecuencia Los Álamos durante la guerra. Por el contrario, Pash no reconoció el valor de esta idea y la consideró una señal para una vigilancia más intensa de Oppenheimer. Por suerte, Groves confiaba en él a pesar de sus excentricidades, y nada podía desviar la atención de Oppenheimer del proyecto, ni siquiera su hija recién nacida. Prometeo americano o Zeus americano. A finales de 1944, Oppenheimer había avanzado significativamente como director científico en Los Álamos. Reasignaba tareas con confianza a las personas que consideraba más adecuadas, y sus colegas rara vez dudaban de su pericia. Sin embargo, con el final de la guerra en el horizonte, no parecía haber tiempo para cuestiones éticas. Los científicos de Los Álamos no podían evitar discutir sobre el nuevo orden mundial tras la guerra, que no estaba nada claro. Era aún más inquietante que ellos iniciaran la cadena de acontecimientos que desembocó en este dilema ético. La muerte de Theodore Roosevelt agravó el clima existente, ya que su sucesor Harry Truman aplicó activamente una política pro-nuclear. Mientras tanto, en mayo de 1945, Alemania se rindió, dejando a la bomba atómica aparentemente sin objetivo. A pesar de ello, los militares estadounidenses no tenían intención de archivar el proyecto, cuyo desarrollo había costado millones de dólares. Así, el 16 de julio de 1945, el equipo de Los Álamos llevó a cabo la primera explosión nuclear fabricada por el hombre, bautizada con el nombre en clave de Trinity. La luz resultante fue tan intensa que cegó temporalmente a algunos de los científicos que la observaron sin gafas protectoras. La explosión se convirtió en la excelencia del intelecto humano que Los Álamos celebró aquel día. Pero, al mismo tiempo, fue un arma de destrucción masiva, nacida de las mentes más brillantes del mundo y entregada a las fuerzas militares. Estas y el gabinete del nuevo presidente trataron la nueva incorporación al arsenal militar estadounidense como una tremenda arma diplomática. El propio Oppenheimer estaba de acuerdo en que una única demostración de una bomba nuclear, ya fuera contra los japoneses o para los soviéticos fuera del contexto de la guerra, probablemente no disuadiría a ninguno de los dos bandos de utilizar tales armas en el futuro. De algún modo, creía que un ataque nuclear real podría poner fin a todas las guerras. Tampoco criticó la elección de los objetivos e incluso instruyó a los pilotos sobre cómo lanzar misiles nucleares. Solo cuando la nube de polvo radiactivo se hubo posado sobre los cuerpos mutilados de los civiles japoneses, Robert Oppenheimer comprendió el peligro de entregar el poder atómico a los militares. Afrontar el lado oscuro de tu genio. El uso de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki desilusionó a muchos científicos que trabajaban en Los Álamos, incluido Oppenheimer. Seguía creyendo en compartir los conocimientos con los aliados de ayer. Después de todo, la URSS también tenía físicos con talento que podrían construir la bomba nuclear tarde o temprano, por lo que el secretismo que perseguía el gobierno estadounidense era inútil.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer se comprometió a abogar por una agencia internacional que supervisara el empleo pacífico del átomo, prohibiera su aprovechamiento militar y pusiera de relieve la cooperación estadounidense-soviética. El informe Acheson-Lilienthal de 1946 fue el resultado de su empeño. Sin embargo, debido a la reticencia de Estados Unidos a renunciar a su monopolio nuclear, la URSS rechazó el plan. Robert Oppenheimer pronto se decepcionaría con ambas partes. El momento crucial llegó con la primera prueba de la bomba atómica realizada por los soviéticos el 29 de agosto de 1949. El científico no se hacía ilusiones en aquel momento, pues había apartado su mente de las ideologías de izquierdas. Sin embargo, lo que le perturbó y deprimió fue la respuesta de la administración Truman. Secreta más allá de lo racional, su contramedida fue aumentar la producción de armas nucleares. Además, el presidente se sintió intrigado por otra bomba más potente llamada Super, sugerida por otro científico de Los Álamos, Edward Teller. Con Oppenheimer como presidente, el Comité Asesor General, CAG, ayudó a la Comisión de Energía Atómica, CEA, creada en 1946, a desaconsejar al gobierno su desarrollo. Pero Oppenheimer también se dio cuenta de que los soviéticos estaban ganando impulso. En ese momento, los dos países iniciaron una cadena de reacciones mutuas basadas en un conocimiento inadecuado. Mientras los desarrolladores de la bomba atómica, incluido él, destacaban las preocupaciones morales, la administración Truman actuó prematuramente debido al experimento soviético, sin tener una comprensión completa de los riesgos globales. Desde la década de 1950 hasta finales del siglo XX, Estados Unidos gastó $5.5 billones en ampliar su arsenal nuclear. En cuanto a Oppenheimer, Truman era su principal problema, pero no el único. En 1949, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, UAC, investigó las intenciones de espionaje atómico en Berkeley. Las sospechas seguían persiguiéndolo, pero esta vez tuvo que sincerarse sobre sus colegas, especialmente sobre los antiguos comunistas. No todo el mundo le perdonó después de aquello. Su vida familiar tampoco fue ejemplar. Aunque intentaba ser un padre cariñoso, ni él ni su mujer lograban conectar con sus hijos sinceramente. Las últimas batallas, las 2 décadas siguientes de la vida de Oppenheimer le llevaron de paria a mártir en la comunidad científica. Lo que nunca cambió fueron sus protestas contra las pruebas de nuevas armas nucleares, como los aviones bombarderos mejorados. Le horrorizaba el plan estratégico de guerra de 1951 de las fuerzas aéreas, que sugería aniquilar ciudades enteras de la Unión Soviética. Al hacerse oír sobre la necesidad de una política abierta de explotación del átomo, Robert Oppenheimer fue ganando seguidores y enemigos. Louis Strauss, miembro de la AS y más tarde su presidente en la década de 1950, fue su oponente más implacable. Defendió incondicionalmente los desarrollos atómicos secretos y la búsqueda de bombas de hidrógeno. Aprovechó cualquier oportunidad, recurriendo incluso a la calumnia, para empañar la reputación de Oppenheimer. Este comportamiento fue especialmente evidente después de que éste se burlara de la postura de Strauss contra la exportación de isótopos para uso médico durante una sesión del Senado estadounidense. Ambicioso y sensible, Strauss hizo todo lo posible por injuriarlo. Lo que siguió fue una investigación de 4 semanas sobre la seguridad y las afiliaciones comunistas de Oppenheimer en medio de la histeria anticomunista de 1954, tan auténtica como infundada. En su caso aparecieron en los titulares su hermano Frank y su esposa Kitty, antiguos comunistas. Strauss se aseguró de que la propuesta ambigua de Chevalier de compartir información técnica con los soviéticos en 1943 presentara a Oppenheimer bajo la luz más sospechosa. Por si fuera poco, el FBI vigilaba sus movimientos, además de haber pinchado ilegalmente su teléfono, utilizando las transcripciones durante la audiencia. Strauss llegó incluso a influir en el presidente Eisenhower en contra de él y a encargar artículos difamatorios. Sin embargo, Oppenheimer también contaba con el suficiente apoyo de colegas científicos, como David Lilienthal, Enrico Fermi y el general Leslie Groves. Sus abogados no tuvieron acceso al material confidencial en el que se basaron los fiscales durante la audiencia. Finalmente, se anuló su acreditación de seguridad, cortando sus vínculos con el gobierno. Su reputación se resintió, pero no tanto como Strauss esperaba. Oppenheimer continuó su carrera como director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, cargo que obtuvo en 1947.
Por desgracia, décadas de tabaquismo le alcanzaron en forma de cáncer de garganta en 1965, minando los últimos años de su trayectoria científica. El aspecto y el comportamiento del hombre cambiaron enormemente tras la audiencia y el diagnóstico. El padre de la bomba atómica falleció el 18 de febrero de 1967, dejándole al mundo el juicio por sus logros. Pocas personas han aportado algo tan controvertido como Julius Robert Oppenheimer. El hombre que desarrolló la primera bomba atómica era tan extraordinario como su invento. Desde muy joven, tuvo un enfoque único para todo. ¿Quién sabe si el mundo sería como es hoy si hubiera elegido otro camino en la vida? Al fin y al cabo, tenía numerosos intereses, por lo que resulta irónico que su elección recayera en algo que apenas asociamos con la moral, la física, y que, sin embargo, supuso un desafío para la ética de toda la nación. Al mismo tiempo, ¿quién, sino Oppenheimer, que experimentó una inmensa transformación y cuyas opiniones izquierdistas le hicieron a menudo vulnerable a las críticas, podría resistir la prueba? Nacido en el privilegio, nunca lo utilizó para subir un peldaño en la escalera. En lugar de ello, se enfrentó a sus imperfecciones y creció hasta convertirse en un mejor hermano, profesor, científico y líder. No era un padre perfecto, pero tuvo el valor de reconocerlo y hacerlo lo mejor que pudo. Aplicó este principio a su trabajo en Los Álamos, quedando desgraciadamente atrapado en su propia conciencia. Hiroshima y Nagasaki dividieron su vida en dos mitades. Confiado, pero ingenuo en la primera, afrontó las consecuencias en la segunda. Puede que Robert Oppenheimer se convirtiera en el Prometeo americano, pero pronto aprendería a que no hay que darle fuego a quien quiere jugar con él. Prueba esto. Ve el documental Oppenheimer, El dilema de la bomba atómica, 2023, sobre la vida y obra de Robert Oppenheimer. Ve la bomba, documental de 2015 sobre la historia y la influencia de los misiles nucleares en nuestras vidas.